Continuamos con el capítulo 4 de la magia de creer. La sugestión tiene poder. Los mítines que se realizan en escuelas y universidades justo antes de las competiciones atléticas importantes se basan en los mismos principios, discursos, canciones y gritos que se convirtieron en el medio para crear sugestión y despertar la voluntad de ganar. Muchos gerentes de ventas emplean el mismo principio en sus encuentros de venta de las mañanas. Frecuentemente usan la música para emocionar al vendedor y para que ellos tengan la idea de que van a superar sus récords previos de venta. El mismo principio, con una técnica variada, es básica en la armada, diría yo que de todos los ejércitos. Los comandos y las formaciones que se repiten constantemente en los simulacros se desarrollan en la obediencia instantánea de los hombres, que finalmente se vuelve instintiva. Los comandos y las formaciones se vuelven tan fijos en sus mentes y cuerpos que sus movimientos son casi automáticos, lo que a su vez crea la confianza en sí mismos de que es absolutamente necesaria en el conflicto activo. Es muy importante recordar que el subconsciente entrará en acción inmediatamente bajo el impulso de los comandos o sugerencias que recibe de la mente consciente, que provienen de fuentes externas y se transmiten a través de la mente consciente, pero obtiene resultados más rápidamente si la mente consciente acompaña su mensaje con una imagen mental del objetivo deseado. Puede ser débil o incompleta, pero incluso si es solo un esbozo, será suficiente para que actúe el subconsciente. Esto nos hace ver que los rituales y ceremonias en medio de ajustes dramáticos, en iglesias y órdenes secretas, todo ha sido diseñado para apelar a las emociones y crear una imagen mística en la mente de los espectadores. Estos rituales, no importa cuáles sean, sus formas están ahí para mantener la atención y enlazar el significado escondido de los símbolos, con las ideas particulares para ser implantadas en la mente. Variados arreglos de luces, diferentes tipos de parafernalia, atuendos especiales para los que dirigen la ceremonia, acompañamiento de música suave, a veces religiosa, y lo que ayude a proporcionar un estado receptivo y emocional. La idea es tan antigua como la historia. No solo los pueblos más civilizados, también los pueblos más primitivos tienen sus ceremonias características. Métodos similares para impresionar a la gente son empleados en instancias espiritistas, con médiums y sesiones de bolas de cristal. Los frenólogos gitanos lo consideran como parte de sus accesorios. Sin esta atmósfera que tiende a adormecer nuestra mente consciente y a veces puede llegar a estar dormida temporalmente, no seríamos tan fácil de convencer, ya que por sí mismo el deseo de satisfacer completamente nuestros anhelos por lo místico y lo milagroso a menudo no es lo suficientemente fuerte como para permitir el convencimiento. Esto no lo digo con la idea de ser sacrílego, sino para presentar una imagen del método histórico de apelar a las masas. Apelar por medio de un drama es el primer paso para aumentar las emociones de la gente, al margen del propósito. Despertar y agitar su interés emocional prepara el camino para enfocar sus mentes racionales. ¿Podría Aimee Semple McPherson, sin su túnica blanca larga, su pintoresco peinado castaño, haber puesto sobre su gran acto de salvar almas, tan bien como lograr curaciones, sin su excelente comprensión del poder de lo dramático? Es algo que hay que preguntarse, porque Billy Sunday, en su mejor acto de deslizar la mesa, era un novato en comparación con Aimee.
en lo que se refiere a la destreza y la capacidad de impresión. Ella, con sus muchos artificios y ajustes de escenario, en una actuación más solemne, y sus seguidores, al menos en la costa del Pacífico, declaran que los resultados que obtuvieron fueron reales y duraderos. Esto no es una crítica a la señora Macpherson, porque sus seguidores eran muy sinceros y creían en su trabajo, sus enseñanzas y los resultados, y eso es todo lo que importa. Hombres y mujeres, con un gran magnetismo personal y gran oratoria, pueden obtener los mismos efectos emocionales, sin accesorios o montajes de escenario que los ayuden. Ellos son maestros del efecto del tono, apelación emocional, gesticulación, movimientos del cuerpo, magnetismo visual, etc., por el que mantienen la atención y el público se abre de par en par al manejo de la apelación. Vamos a considerar los encantos, talismanes, amuletos, tréboles de buena suerte, herraduras viejas, patas de conejo y otros incontables amuletos en los que miles de personas creen. Por sí mismos, esos objetos inanimados e inofensivos no tienen ningún poder, pero cuando las personas le dan el aliento de vida y su pensamiento, les otorgan poder, aunque el poder no está en ellos por sí mismos. El poder viene solo con la creencia, lo que por sí solo los hace efectivos. Encontramos una asombrosa ilustración a este respecto en la historia de Alejandro Magno y Napoleón. En tiempos de Alejandro, un oráculo proclamaba que quien desatara el nudo gordiano se convertiría en gobernante de toda Asia. Alejandro cortó el nudo con un solo golpe de su espada y se elevó a las tremendas alturas del poder. A Napoleón le entregaron una estrella de zafiro cuando era niño, con la profecía de que le traería suerte y algún día se convertiría en emperador. ¿Podría ser que algo más que la creencia suprema en la profecía puede haber llevado a este gran hombre a convertirse en emperador de Francia? Él y Alejandro se convirtieron en superhombres porque tenían creencias sobrenaturales. Un espejo roto no te traerá mala suerte a menos que tú creas que sí. Pero cuanto más abones y nutras la creencia y forme parte de tu ser interior, lo creas o no, te traerá mala suerte, porque la mente subconsciente siempre trae a la realidad lo que se llega a creer. En el libro de Beard y Tompkins, La vida secreta de las plantas, se afirma que hay gente con ciertos poderes mentales que cuando se dirigen a la vida vegetal, como granos, verduras, flores y árboles, pueden hacer que crezcan más abundantemente. Hace un tiempo atrás tuvimos un jardinero, un hombre suizo ya mayor, que nos insistía en que teníamos que reemplazar un número de árboles pequeños y arbustos de nuestro jardín. Al principio, yo no podía ver el motivo para reemplazarlos por otros nuevos, pero prevaleció la insistencia del anciano. Observé que mientras los plantábamos, poco después de poner los pequeños árboles en la tierra y cubríamos sus raíces, el hombre empezó a pronunciar palabras ininteligibles e hizo lo mismo con los arbustos. Un día, invadido por la curiosidad, le pregunté acerca de lo que murmuraba mientras sembraba los árboles y los arbustos. Él me miró como buscando el momento y luego me dijo: «Usted no lo entendería, pero estoy hablando con ellos, diciéndoles que tienen que vivir y florecer. Es algo que aprendí de mi maestro cuando era niño en mi pueblo. Se debe animar a todo lo que esté creciendo, y yo lo estoy haciendo».
Ciertas personas parecen tener afinidad con las plantas y las plantas parecen sentirlo. Miles de jardineros profesionales plantan las semillas solo en cierta época de la luna. ¿Es por superstición? Probablemente es misticismo práctico. Investigadores de Yale concluyeron que los campos eléctricos juegan parte importante en la vida de las plantas, y ciertamente esta es una observación científica. Hay un largo camino desde Suiza a Columbia Británica, pero en esa provincia canadiense los miembros de una tribu hablan con sus cañas y anzuelos antes de empezar a pescar, diciendo que si no lo hacen, el fletán y el salmón no picarían el anzuelo. Muchos son los relatos de isleños del Mar del Sur, que ofrecen comida a sus herramientas e implementos, hablando con ellos como si tuvieran vida y suplicándoles por buenos resultados. No hay gran diferencia de esas costumbres a las bendiciones que se ofrecen cuando zarpan los barcos o en los tiempos de navegación de las grandes flotas pesqueras en países avanzados, donde las oraciones se ofrecen aún hoy en día para aventurarse en viajes exitosos. Recuerdo a un vecino muy ahorrativo, que aunque era un hombre inteligente y maduro, solo se cortaba el pelo en ciertos días de luna, aunque no recuerdo en qué día exactamente, si era cuando estaba creciente o menguante. Pero él mantenía de que según la fase que esté la luna, su pelo crecía menos o más abundante. Le pregunté de dónde había sacado esta idea, pero me miró como si estuviera menospreciando su inteligencia y nunca obtuve una respuesta a mi pregunta por su parte. Lo mencionado acerca de las plantas y la vida animal podría ser que para las personas materialistas sea algo que no tiene sentido, pero se debe recordar que en el mundo están en funcionamiento muchas fuerzas de las que conocemos muy poco o casi nada. Consideremos cuántos principios nuevos fueron desarrollados durante la Segunda Guerra. Sin lugar a dudas, la imaginación, la visualización y la concentración de las personas son los factores principales que desarrollan las fuerzas magnéticas de la mente subconsciente. Se ha escuchado siempre la frase, mantén la postura. Eso, por supuesto, significa mantener la imagen mental o visualización. Nuevamente aquí, la sugestión, repetida, juega su parte importante. Por ejemplo, si quieres tener una nueva casa, tu imaginación empieza a trabajar. Al principio tienes una vaga idea del tipo de casa que te gustaría. Luego, cuando lo hablas con los demás componentes de tu familia, preguntas a los constructores o miras fotos de casas nuevas, la imagen mental comienza a ser cada vez más clara, hasta que tú puedas visualizar tu casa ideal con todos los detalles. Después de esto, el subconsciente va a ponerse en funcionamiento para proveerte con la casa. Esto puede manifestarse de muchas formas, pero ¿realmente te importa si la casa la construyes con tus propias manos o si se trata de conseguirla a través de la compra o de las acciones de otras personas? Como venga a ti, no tiene importancia. Cuando estás buscando un mejor trabajo o planeando un viaje de vacaciones, el proceso es el mismo. Tienes que verlo en tu imagen mental, verte a ti mismo en el trabajo que deseas o en el viaje de vacaciones que sueñas realizar. Algunos de nuestros miedos se convierten en realidad a través de nuestra imaginación, tal como le pasó a Job. Afortunadamente muchos de ellos no lo hacen, siempre que tengamos la imagen mental solo temporalmente, o al menos no lo suficiente como para enfocarlos completamente en la pantalla de nuestro subconsciente. La advertencia bíblica, donde no hay visión, la gente perece, es una verdad fundamental, ya sea considerada individual o colectivamente, pues sin la imagen mental del logro, poco se hace.
¿Quieres un trabajo mejor? Lo obtendrás cuando le des a tu mente subconsciente una imagen mental de ti mismo mientras mantienes ese trabajo. Mientras escribo esto, pienso en las muchas experiencias que me fueron confiadas por aquellos que han usado esta ciencia durante años, y quiero dar alguno de estos testimonios para que con ellos puedas encontrar pistas o un uso más efectivo de los principios y mecanismos que expongo. Un amigo tuvo la idea de construir un bote. Él no sabía nada acerca de cómo hacerlo, así que siguió adelante. En el transcurso del trabajo se encontró con que necesitaba un taladro eléctrico, pero él no quería gastar los $80 que costaban el modelo que él quería, especialmente sabiendo que solo lo iba a usar por unos pocos meses. Primero trató de alquilar uno, pero como le dijeron que solo podía usarlo por la noche y devolverlo por la mañana temprano, encontró que no era un acuerdo muy conveniente. Él me dijo: estuve pensando una noche que debía haber un taladro en algún lugar para mí y debía llegar a mis manos. Cuanto más pensaba en eso, más creía que era posible. No obstante, nada ocurrió por muchos días. Una tarde, un amigo que tenía un taller grande, al que no había visto desde hace un par de años, vino a verme. Él también estaba interesado en los botes, y escuchó que yo estaba construyendo uno y dijo que le gustaría verlo. Me vio forcejeando con el pesado taladro que estaba usando, y me preguntó dónde lo había conseguido. Le dije que lo había alquilado y él me dijo riendo: vente al taller mañana y te dejaré uno más pequeño, que podrás manejar más fácilmente. Así había conseguido el taladro para usarlo por todo el tiempo que tardé en construir el bote. Una experiencia algo similar sucedió cuando estaba cortando las cuadernas. Descubrí que una sierra de calar pequeña no cortaría madera de 2 centímetros. Me sorprendí deseando una sierra de banda, lo que me llevó a un taller de carpintería a pocas calles de mi casa. Podía usar la sierra si pagaba al propietario 50 centavos por hora de uso. Sin embargo, reparé en que estaba yendo y viniendo de mi casa, primero para ajustar las cuadernas y luego para darles forma. Perdía mucho tiempo en el proceso. A menudo me decía a mí mismo durante aquellos días que debía haber una forma más fácil de hacer uso de la sierra, y así era. Al domingo siguiente vino a verme otro amigo para ver cómo llevaba lo del bote. Cuando le dije que me iba lento por la falta de una sierra, él también rió y me dijo: he comprado una el jueves y no la usaré por algún tiempo. Tengo que arreglar mi local y mientras tanto puedes usarla cuando quieras. Y además me la envió el mismo día y me la dejó por unos meses hasta que terminé el bote. Otro hombre me contó cómo consiguió una escalera de más de 9 metros de extensión para pintar su casa. Pensé que iba a empezar a pintar en mi tiempo libre, me dijo, y comencé a buscar alrededor para encontrar dónde podría conseguir una escalera. Encontré lugares donde podía alquilar una, pero sus requisitos de tiempo fijos no se ajustaban a mis planes. No sé cuántas veces me dije a mí mismo: vas a encontrar una escalera. Y así lo hice. Era el Memorial Day, y mientras estaba en mi patio trasero me di cuenta de que un vecino del otro lado de la calle estaba usando una escalera larga para limpiar las paredes de su casa. Lo llamé y le pregunté dónde había conseguido la escalera. Me dijo que la había comprado cuando adquirió la casa. Esa misma tarde estaba la escalera en mi jardín, y la tuve prestada por varias semanas. Otro hombre me dijo que poco después de Pearl Harbor había estado buscando un contenedor de cierto tamaño, pero debido a las prioridades de los tiempos de guerra no pudo encontrar lo que quería. Visitó tiendas de segunda mano, tiendas de chatarra, panaderías y talleres para encontrar el tipo de contenedor que quería, pero sin éxito. Estaba a punto de perder la esperanza cuando una mañana se dio cuenta de que unos trabajadores estaban haciendo reparaciones en un edificio de concreto frente a su casa. Estaban usando un material de impermeabilización
y tenían exactamente el tipo de contenedor de lata que había visualizado para su propio uso. Le preguntó al encargado del trabajo qué haría con el contenedor cuando terminaran el trabajo, y le dijo que lo dejarían en el suelo para que lo remolcaran. Él le explicó que él lo quería, y un par de días después el contenedor estaba en su garaje. El trabajador no solo lo había dejado vacío, también lo había limpiado y lavado antes de entregárselo. Llevé mi coche a la casa de ventas para que repararan el sistema de encendido, después de que varios mecánicos intentaran localizar el fallo sin éxito. Les dije lo que le pasaba al coche y después de escucharme me dijo el mecánico: «Creo que lo arreglaré». Casualmente, comenté: «La creencia es muy grande, ¿no es así?». «Puedes apostar que lo es. El pensamiento es la fuerza más grande en el mundo, pero muchos se ríen cuando hablas de eso», respondió de manera estoica. «Yo sí estoy interesado», le respondí. «Dime alguna circunstancia donde hayas visto demostrado el poder del pensamiento». Te podría tener aquí todo el día contándote acerca de este poder, por lo menos en mi propia vida. Cuéntame un poco. ¿Cuándo llegaste a ser consciente de esto? Creo que hace 12 años, cuando me caí y me dañé la espalda. Estuve enyesado durante mucho tiempo y los médicos me dijeron que quedaría lisiado por el resto de mi vida. Mientras yacía en el hospital preocupado por mi futuro, frecuentemente pensaba en las palabras de mi madre: «Uno solo tiene que creer». Un día me di cuenta de que si podía aferrarme a la imagen mental de que iba a estar bien y si creía en eso lo suficiente, lograría hacerlo. Para hacer más corta esta historia, aquí estoy, trabajando debajo y encima de los coches, y lejos de estar lisiado, como puedes ver por ti mismo. Muy interesante, insté. Cuéntame más. Bueno, lo uso frecuentemente para hacer crecer mi negocio. De hecho, esta ubicación actual es el resultado de ello. Como sabrás, mi antiguo local se quemó hace poco y es casi imposible encontrar un espacio como este en la ciudad. Por 2 o 3 días estuve preocupado al no encontrar otro local e incluso barajé la posibilidad sobre si debería ir a trabajar para otra persona. Luego por la noche puse en mi mente que continuaría en el negocio por mí mismo, y ese fue el punto de inflexión. Justo antes de ir a dormir me dije a mí mismo: encontrarás un local en estos días. Este poder del pensamiento no te ha fallado todavía. Me fui a dormir con la confianza de que encontraría el lugar muy pronto. Al día siguiente fui a ver al pintor donde había llevado un coche que logré salvar del incendio, y mencioné que estaba buscando otro local. «Qué divertido», comentó él. «Puedes alquilar este local. Acabo de comprar el edificio de la otra calle», porque el propietario quería retirarse. Y ahora estoy aquí, en una vía principal y con más movimiento del que puedo manejar. Sé que algunos lectores podrían pensar que estas son solo coincidencias, pero mis archivos están llenos de coincidencias similares. Para muchos de vosotros podría ser solo eso, pero los que conocen esta ciencia saben que estas cosas se producen como resultado del pensamiento intensificado o la creación de imágenes mentales. Sin embargo, volvemos a una cuestión de opinión, la diferencia de conclusiones entre quienes piensan que esto es una tontería y quienes saben que las cosas que pensamos se materializan de acuerdo con su especie. Nuevamente se nos recuerda lo que dijo Paracelso: los hombres que carecen del poder de la percepción espiritual son incapaces de reconocer cualquier cosa que no se pueda ver externamente.